de las otras dos candidaturas. Quiero decir, el programa, ¿no es cierto?, de ir paulatinamente desechando el camino seguido hasta entonces del programa de la Nueva República, que levanta la candidatura de Alessandri. Y, por otro lado, la candidatura de Allende y la candidatura de Tomic, ¿no es cierto?, levantan programas que básicamente se orientan a profundizar el proceso de reforma en ese momento en curso, ¿no? Para decir, no es posible lograr un resultado medianamente consistente si no es profundizando muy radicalmente las políticas de reforma estructural que estaban entonces en curso. Reforma agraria, culminación de la reforma agraria, nacionalización del cobre, etc. Tanto la candidatura Tomic como la candidatura Allende, aun cuando con contenidos programáticos distintos, ¿no es cierto?, aparecen a ojos del electorado, ¿no es cierto?, en sintonía con estos anhelos de transformación, con estos anhelos de cambio. Por lo tanto, fíjense ustedes, por lo tanto, la población que vota, el electorado que vota por Allende y por Tomic, vota por el cambio, por la profundización del proceso de transformación y por un proyecto nacional de desarrollo. E incluso eso se va a ver reflejado posteriormente en la elección del año 71, la elección municipal, ¿no es cierto?, cuando la Unidad Popular, a pocos meses de haber asumido el gobierno, saca más del 50% de los votos. ¿No? O sea, eso expresa de algún modo un desplazamiento del electorado hacia la izquierda, que se concentra en torno a la Unidad Popular, pero expresa al mismo tiempo una derechicización del electorado demócrata cristiano, que había votado con Tomic por un programa de reforma. Porque la democracia cristiana mantiene su votación. O sea, la votación que el año 71, ¿no es cierto?, disminuye significativamente es la votación de la derecha. O sea, el Partido Nacional de entonces, ¿no es cierto?, no obtiene la votación que había obtenido Alessandri, ¿no? Y sumados la democracia cristiana y la derecha no obtienen la votación sumada de Alessandri y Tomic. O sea, hay un cambio claro en la correlación de fuerzas. Lo que quiero decir es simplemente lo siguiente: hay una crisis política que no es sino expresión de una crisis más profunda, de una crisis estructural, de una crisis que tiene que ver con las posibilidades reales de enfrentar y resolver los problemas que como nación nos planteamos. Eso es lo que está planteado y eso es lo que explica el periodo 70-73. ¿No? Ahora, ¿qué acontece bajo el periodo 70-73? No me voy a extender en esto porque no es nuestro tema. Digamos simplemente que cuando la economía chilena puede funcionar en condiciones medianamente propicias, el año 71, el PIB da un salto de un 9%. Crece en un año un 9%. Y el Producto Industrial crece en más de un 11%. Se produce una redistribución progresiva del ingreso. Vale decir, la participación de los trabajadores en el ingreso da un salto significativo, ¿no? Y se expande sustancialmente la demanda. Quienes vivieron ese periodo, ¿no es cierto?, podrán recordar, fue el momento en que las familias, que hasta entonces estaban relativamente marginadas del consumo, pudieron tener acceso a él. Pudieron cambiar sus muebles, ¿no es cierto?, sus muebles de 20, 30, 40 años, pudieron comprarse un televisor, etc. Televisor que, entre paréntesis, sobre la base del modelo Easy, se fabricaba en Chile. No se importaba como ahora. El año 71 fue un año de buenos resultados económicos. El año 72, el año 73, ¿no es cierto?, en un clima de creciente ingobernabilidad, de crisis políticas agudas, ¿no es cierto?, evidentemente no pudieron replicarse esos resultados. Sin embargo, el salto del crecimiento del producto, tanto global como sectorial, el producto industrial, se explica precisamente por un factor que yo había mencionado antes: la existencia de ese 25% de capacidad ociosa en la industria, vale decir, sin inversión adicional.
era posible dar un salto porque había una capacidad instalada que no estaba siendo ocupada, ¿no? Y en ese caso, como el gobierno tenía además una política de redistribución progresiva del ingreso, que significaba elevar los salarios y congelar los precios, el mensaje para los empresarios era el siguiente: mire, lo que hoy día ustedes están ganando, el margen que hoy día es por margen, ¿no es cierto?, están marginando porque hay un gobierno fuerte, hay una demanda fuertemente concentrada. A lo mejor pueden seguir ganándolo, pero por cantidad, no por margen. Van a disminuir sus márgenes, pero como va a haber una demanda, ¿no es cierto?, sustancialmente mayor, ustedes pueden, aún en este esquema, ¿no es cierto?, de control de precios y alza de los salarios, pueden hacer un buen negocio. Eso efectivamente ocurre en el año 71, ya no ocurre el 72 el 73, porque la crisis política torna prácticamente ingobernable el país. Y eso supone, ¿no es cierto?, que en definitiva no puede ordenarse la economía mientras no se resuelva la crisis política. ¿Por qué? Porque la crisis política, o mejor dicho, la salida a la crisis política va a determinar con qué criterio de racionalidad se va a ordenar la economía. Cuando se produce un impasse en el plano político, no es posible, ninguno de los actores que están colocados en el escenario político está en condiciones de encontrar una salida. El desenlace es el que todos conocemos: es el golpe de Estado, y por tanto la actualización del proyecto de la nueva república, el proyecto programático de la candidatura de Alessandri, pero agudizado al extremo, ¿no es cierto? Hay un trabajo conocido, ampliamente conocido, que constituye la base de sustentación de la orientación económica que comienza a ser aplicada, ¿no?, que fue conocido popularmente, pero en la jerga, ¿no es cierto?, de quienes lo conocieron, fue conocido como el ladrillo, así quedó bautizado. Era un documento, ¿no es cierto?, que resulta de un grupo de economistas, demócratas cristianos y de derecha, que trazan las líneas, ¿no es cierto?, del programa económico que va a ser aplicado a partir del golpe. Lo hacen antes del golpe, vale decir, ellos saben, ¿no?, que en las condiciones de crisis política aguda, ¿no es cierto?, que se vive en ese momento, la salida probablemente iba a ser la que finalmente fue, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rasgos característicos de ese modelo económico que comienza a aplicarse a partir de entonces? Los rasgos más característicos. Voy a dejar de lado todo lo que guarda relación con la historia chica del proceso. La historia chica tiene que ver con las políticas de estabilización, ¿no?, que se aplican y que son bastante onerosas para la población chilena. Son extremadamente costosas, incluso para amplios sectores de la propia clase dominante, ¿no? Y voy a concentrarme en los rasgos más permanentes, más característicos del modelo. Y yo lo resumo básicamente en tres, simplemente en tres. Lo que comienza a ser aplicado a partir de entonces es, en primer lugar, una desregulación de los mercados. Hasta entonces, la mayor cantidad de bienes y servicios estaban regulados. Había control de precios, ¿no? Y como parte de la lucha política y de la utilización de las armas económicas en la lucha política, ¿no es cierto?, lo que habíamos tenido en los años 72 y 73 es desabastecimiento y mercado negro. Bueno, tan pronto se produce el golpe, ¿no es cierto?, y se decreta la liberación de los precios se van a las nubes, pero aparecen todos los bienes. Por lo tanto, el acceso, ¿no es cierto?, a esos bienes queda determinado por la capacidad de compra de los demandantes. Y eso significa automáticamente, ¿no es cierto?, la exclusión de amplios sectores de la población respecto al consumo. Por lo menos respecto al consumo que hasta entonces habían estado habituados a tener. Hay un mercado que significativamente no queda desregulado y que por el contrario queda sumamente regulado. Es el mercado del trabajo. La dictadura, ¿no es cierto?, establece un congelamiento de los salarios y elimina las posibilidades de que los trabajadores puedan manifestar organizadamente sus demandas en el plano laboral y salarial.
¿no es cierto?, queda al arbitrio del libre funcionamiento del mercado, menos el mercado laboral. Por lo tanto, los trabajadores ven fuertemente mermados sus ingresos. De inmediato. En segundo lugar, digo, de regulación del mercado, primer eje. En segundo lugar, apertura unilateral de la economía al exterior. A mi juicio, esta es la medida clave. Esta es la medida clave, por una razón muy simple. Porque al abrir la economía al exterior, ¿qué significa abrir la economía al exterior? Significa permitir, ¿no es cierto?, la libre importación de todo tipo de bienes con aranceles universales, vale decir, parejos para todo tipo de bienes, y bajos. Y significa incluso, ¿no es cierto?, una desregulación en el ámbito del mercado cambiario, de modo tal que los dólares se pueden otorgar sin ningún tipo de discriminación a quienes lo solicitan. Esto parece bueno, no discriminación, pero ocurre que la mayoría de los países del mundo, Chile hasta entonces, sí discriminan. Si las divisas son un recurso escaso y además clave para el desarrollo del país, no da lo mismo botar las divisas que tenemos en importar botellas de whisky que en importar, por ejemplo, maquinaria de alta tecnología que nosotros necesitamos. No da lo mismo, ¿verdad? Pero ese criterio de discriminación en función de los intereses nacionales desaparece, porque ya no hay proyecto nacional de desarrollo. ¿Hacia dónde vamos como economía? ¿Hacia dónde nos lleva el mercado? Simplemente. Y esa es la realidad que sigue imperando hasta el día de hoy. No hay un proyecto nacional de desarrollo, no hay un proyecto común que permita dar coherencia a las decisiones que se toman.